Muy buenas noches a todos ustedes. Pues para variar, yo también debo expresar mi agradecimiento a Gabriel por invitarme a participar, a discutir, a comentar lo que pareciera más conveniente para la mejor práctica de nuestra profesión. Me referiré al tema de pilotes y pilas, cimentaciones profundas, que como ustedes verán, y para empezar, ya no tienen apellido, ya no les damos el mote de que sean de fricción o de punta, porque como bien se decía, buena parte de los cambios que estamos proponiendo para esta actualización de las normas técnicas proviene de las mediciones, de las experiencias, de las pruebas de carga, de las instrumentaciones en cimentaciones, de tal suerte que tenemos ya sin lugar a dudas un mejor panorama de lo que nos llevó la ocurrencia del sismo muy violento a poco del 1985, a pocos años después del 85, pues vivíamos un clima de incertidumbre en donde no contábamos con elementos suficientes para esos cambios y tuvimos que recurrir a pues lo que decía la práctica en otras partes, y como bien se reconoce y ya ahora explícitamente en nuestras normas, la experiencia local es una fuente muy significativa e importante para tomar decisiones. Entonces, esta es lo que estoy comentando y que ya lo adelantaba el doctor Aubinet, que para la verificación de los estados límite de falla de pilotes y pilas, y decía yo que ya sin ese mote de que sean de punta o de fricción, porque una de las observaciones que hemos tenido de manera, yo diría, reiterada, es que aquellos que les llamamos pilotes de fricción, pues no es despreciable el aporte de su punta, y aquellas de las que hablamos como pilas de punta, pues resultan que con mucho la contribución y para los niveles de deformación que podemos aceptar en este tipo de cimentaciones, el mayor aporte es por fricción que no de punta. Entonces, ahora se expresa muy clara y expresamente que podemos recurrir a estos 4, 5, 6 procedimientos de determinación de esa resistencia o capacidad de carga reducida, R, que como ustedes bien saben, debe cumplirse a través de esta desigualdad, que siempre sea mayor que las cargas o que la suma de estas y con las diferentes combinaciones de las acciones por sus correspondientes factores de carga. Entonces, se reconoce que las pruebas de campo, ya se refirió el doctor Ramos sobre los múltiples elementos que ahora contamos para poder caracterizar mejor el subsuelo. Por lo que se refiere a los métodos de análisis límite, se reconoce que con frecuencia tenemos heterogeneidades, agrietamientos, condiciones difíciles, que entonces debemos hacer claramente un análisis cinemático del posible mecanismo que pueda provocar una falla. Y desde luego, y de manera combinada con lo anterior, pues desde luego la modelación numérica, y un ejemplo es lo que nos ha mostrado el doctor Rodríguez, lo que puede hacer la modelación más pertinente de un ambiente como es el nuestro, suelos heterogéneos de propiedades cambiantes en el espacio y en el tiempo. Se reconoce también la importancia que tienen las pruebas directas de carga en pilotes y pilas para tomar decisiones acerca de la capacidad de carga. Y como mencionaba, la experiencia local siempre será muy importante. Recientemente, nada más déjenme mencionar un aspecto que hemos enfrentado, en donde un consultor, y desde lejos, simple y sencillamente desecha los resultados experimentales determinados en nuestras arcillas, porque simplemente no checan con su esquema de otro tipo de arcillas sedimentarias en otras partes del mundo. A ese nivel se llega cuando se desprecia el cúmulo de experimentos, de experiencias, de determinaciones en el laboratorio y en el campo que tenemos localmente. Entonces, por lo que se refiere, y aquí me voy a referir fundamentalmente al antes, yo quiero decir ya ahora, debo señalar que me estoy atreviendo a adelantar las cosas, es simplemente la propuesta que este subcomité está haciendo a la comunidad
de ingenieros geotecnistas para que opinen acerca de la pertinencia de estos cambios. Se ha reconocido o se está reconociendo actualmente que los pilotes de fricción atienden en su análisis al bien conocido método alfa, que en cualquier libro de texto así se distingue. Cuando nosotros manejamos esta bien conocida expresión, estamos suponiendo que la adherencia en el fuste, la adherencia entre el suelo y el pilote, es la resistencia no drenada. Atendiendo a lo que la mecánica del suelo nos informa, estrictamente hablando, la resistencia unitaria que se desarrolla en el fuste es una proporción de la resistencia no drenada. Cuando nosotros, como lo está señalando la actual norma, se asume F igual a C sub 1, a C sub U, estamos implícitamente señalando que alfa vale 1. Entonces, atendiendo, como comentaba, de los resultados experimentales, tanto en el laboratorio como en el campo, hemos encontrado que por lo menos para nuestra arcilla, esos valores de alfa con mucha frecuencia son menores de la unidad. Entonces ustedes dirían, bueno, pero ¿cómo es que entonces calculamos y estaríamos del lado de la inseguridad? Yo lo explicaría en términos de que con mucha frecuencia se desprecia el aporte de la punta y ahí hay un efecto compensatorio. Entonces, lo que ahora estamos proponiendo es expresamente que un pilote, independientemente de que sea ahogado exclusivamente en la formación arcillosa superior y que su punta por lo mismo no toque una capa competente, aún así se calcule su aporte por la punta y se considere en la capacidad de carga reducida. Y lo mismo, cuando se trata de una pila y que esté en un estrato competente, tendremos que necesariamente cuantificar el aporte de la fricción como lo estamos expresando ahora. Entonces, lo que se está proponiendo es que se cuantifique como una sumatoria de los diferentes estratos, serían los estratos del 1 al M, en donde alfa C sub U sería el equivalente a la fricción unitaria. Esta sería la longitud de ese estrato. P subíndice P sería el perímetro. Ese perímetro por esa longitud sería el equivalente de esta área media que consideramos típicamente, y desde luego el factor de reducción para tener precisamente el aporte del fuste de ese pilote. A su vez, ese valor de alfa se está proponiendo, y de acuerdo con propuestas que uno encuentra en otros manuales, y hemos realizado muchos manuales de muchas partes del mundo, se propone, por ejemplo, el API, de petróleo de Estados Unidos, esta expresión en donde hemos ya cuantificado cuáles serían los valores que para nuestra arcilla y con base en valores datos experimentales tenemos. Este valor de alfa variará usualmente en términos entre 0.75, 0.8, 0.9 y eventualmente al 1 que se está asumiendo actualmente. Por lo que se refiere entonces al fuste y su aporte, tratándose de un suelo que esté embebido en formaciones friccionantes, entonces se reconocerá que se tiene una condición que impera, una condición drenada, y entonces haremos un análisis en términos de esfuerzos efectivos, para lo cual entonces la resistencia unitaria en el fuste será el producto de beta por la presión vertical efectiva. Recuerden ustedes que este factor de fricción, cuando uno multiplica este valor de beta por la presión vertical, obtiene uno precisamente el aporte unitario en el fuste. Entonces, nuevamente sería lo equivalente al anterior, en donde el perímetro por la longitud sería el área, el esfuerzo vertical por la beta nos daría el aporte unitario en el fuste, y desde luego nuevamente afectándolo por el factor de resistencia conveniente, dependiendo de la combinación que estemos analizando. Este valor de beta ha sido muy controvertido o controversial. Debo señalar
que hay en la literatura, valores incluso que dan datos muy por arriba del 1.2. En ello señalan fundamentalmente la influencia del porcentaje de gravas, que juega un papel muy relevante, papel que en efecto Enrique Ibarra en su tesis doctoral ha verificado en nuestro laboratorio. Entonces, resultado de pruebas en el laboratorio, resultado de pruebas en el campo, nos llevan a proponer que el valor de beta sea simplemente una función de la profundidad. Esto podría ser un valor un tanto incluso conservador para que ustedes tengan conocimiento, y a pesar de ello, ese valor de beta puede ser tan grande como 1.2. En ello, nuevamente, es un tema un tanto, como dije, controversial, en donde no hay una clara razón, una clara explicación para poder justificar valores tan altos como ese 1.2 o 2.5, como en otros manuales incluso ya lo aceptan. Por lo que se refiere a la capacidad de punta, y tratándose de una punta embebida en una formación arcillosa, no hay ningún cambio, todo sigue exactamente igual. Lo mismo que para la punta cuando se trata de un estrato competente, en donde se toma en consideración la profundidad embebida en ese estrato competente, exactamente tal como lo hemos estado manejando. Y por otra parte, por lo que se refiere a ese efecto de escala, que ya suscitaba algunos cuestionamientos que mencionaba Juan Jacobo, pues resulta que ahora no encontramos, con toda la literatura que hemos revisado, no encontramos en la literatura técnica y en las prácticas mundiales que fuese y tuviese realmente sustento esa propuesta que encontramos en su momento del profesor Meyerhoff, y que nosotros simplemente adoptamos ante la ausencia de información. Así que después de muchos años, estoy hablando pues casi 20 y tantos años o más, pues simplemente debemos decir, señores, de escala, ese tamaño, en donde nos llevaba, y lo recuerdo, a cambios tan significativos como duplicar o triplicar la cantidad de pilas en un momento dado. Señores, estamos proponiendo que simple y sencillamente se olviden de esa corrección por el efecto de escala. Desde luego continúa el requerimiento de la verificación de que la punta tenga el espesor suficiente para que no se genere una perforación en el desplante de una pila o pilote. Y pues por último, simplemente quisiera yo señalar en relación con esto que ha sido motivo todos estos esfuerzos, y yo celebro mucho que no sea un sismo el que nos obligue a hacer cambios, sino que sea esto resultado de procesos de investigación en donde, después de muchos esfuerzos de mucha gente, con mucho trabajo en el campo, muy cuidadoso, pues podamos encontrar motivos por los cuales se justifiquen cambios en nuestra práctica profesional. Entonces, eso mismo que Juan Félix mencionaba de las mejoras en los métodos numéricos, en los paquetes de cálculo, asimismo se ha tenido una gran contribución, yo diría, de las observaciones y mediciones del comportamiento del monitoreo de cimentaciones reales, que el Instituto de Ingeniería favorablemente y con la comprensión en buena medida de las compañías que están desarrollando segundos pisos y cosas por el estilo, tenemos instrumentados cimentaciones reales, también incluso en metro de línea 12, en donde nos están dando un panorama verdaderamente lo más cercano posible a la realidad, y que nos permite entonces sustentar muchas de las propuestas que aquí les estamos haciendo. Las pruebas de carga, por supuesto, nos dan una gran claridad de cómo es ese mecanismo de transferencia de cargas a lo largo del cuerpo de los pilotes y las pilas, y eso entonces nuevamente está vertido, como estoy comentando, en las propuestas que estamos haciendo de las porciones de pilotos y pilas. Bueno, aquí rápidamente no pretendo con ello dar detalles, simplemente comentar que ha sido también motivo de múltiples consultas en otros estándares, en otras normatividades, para entender y mejor
nuestras prácticas locales. Muchas gracias.